poder hablar de la hemorragia subaracnoidea, tenemos que recordar que este representaba nada más del 5 al 10% de los derrames cerebrales que puedan ocurrir en todo momento. Entonces, hay otra cosa muy importante que tenemos que hablar sobre la hemorragia subaracnoidea en este caso, que se puede deber principalmente a la ruptura de un aneurisma, que representa el 80% de todos los casos, y hay otros casos no especificados que se consideran hemorragias subaracnoideas, pero no por aneurismas, que es, digamos, otros tipos de mecanismos distintos, pero que pueden causar este tipo de hemorragia. Esta hemorragia, aunque no representa una cantidad muy importante para todos los derrames cerebrales, va a ser muy importante porque sí es el stroke o derrame que va a tener mayor morbilidad y mortalidad de todos los demás. Se considera que al menos un cuarto de todos los pacientes que la presentan van a morir, un medio o la mitad de todos ellos van a tener un déficit neurológico permanente y de todas estas personas, bueno, todas las personas que sobrevivan, 2/3 van a poder lograr una independencia funcional, pero el tercio restante van a tener que depender de una persona extra que lo pueda mantener por toda la vida. De estas personas que tienen una independencia funcional, se considera que la mitad de ellas va a tener una discapacidad cognitiva muy importante, la mitad va a estar insatisfecha con la vida y solo un tercio de las personas va a poder reingresar a su vida laboral previa. Como etiología, en el norte de América, se considera que 6.9 personas por cada 100,000 al año van a sufrir de un derrame cerebral por un derrame subaracnoideo. Pero esto hay que tener en cuenta que esta patología se ha mostrado que ha ido a la baja, ya que de forma global en 1980 se considera que había 10.2 por cada 100,000, mientras que en el 2010 se considera que 6.1 por cada 100,000. Hasta ahora no se conoce cuál fue la causa o el motivo por la que ha bajado esta incidencia, pero es una patología que va disminuyendo a lo largo de los años. El grupo etario que puede representar este tipo de hemorragias se ha encontrado que principalmente son de 40 a 60 años y principalmente la población que se ve afectada por rupturas de aneurismas está entre los 50 y 55 años. También se demostró que la población afroamericana tiene mayor riesgo a sufrir una hemorragia subaracnoidea a comparación con los caucásicos y las mujeres también. Las mujeres principalmente se ha demostrado que tiene un cierto factor relacionado con las hormonas. Principalmente afecta a las menopáusicas y a las mujeres que han tenido demasiados embarazos, por lo que se puede relacionar con un déficit estrogénico. Sin embargo, se han hecho más pruebas para poder demostrar esto con mujeres que están teniendo una terapia de reemplazo para estrógenos o mujeres que están llevando una terapia anticonceptiva, pero no han sido conclusas estos estudios, entonces no se sabe bien cuál sea el caso por el que esto esté afectando. Este componente hormonal afecta a las personas. Y para poder hablar sobre los factores de riesgo, tenemos que hablar en primera sobre los factores de riesgo para poder causar una hemorragia subaracnoidea y otro para poder desarrollar un aneurisma. Entonces, los factores de riesgo que están relacionados con las hemorragias subaracnoideas son el tabaquismo y la hipertensión. Estos dos son, digamos, la pirámide de todos los factores de riesgo para una hemorragia subaracnoidea, ya que se demostró que si estos dos están existiendo en conjunto, todos los demás factores de riesgo no tienen importancia. O bueno, estos dos son los más importantes y los más agravantes para este tipo de factores, de esta patología. En los factores de riesgo no modificables también podemos encontrar al alcohol, al uso de drogas simpático-miméticas como la cocaína, o un déficit estrogénico, como mencionaba antes, por embarazos repetidos y menopausia también se ven afectados a estos pacientes, y tratamientos anticoagulantes. En los riesgos no modificables se ha demostrado que un historial familiar de hemorragias subaracnoideas por un aneurisma es muy importante. Y que las personas que tienen un historial por aneurismas han demostrado que su riesgo de ruptura es más importante que en otras personas que, por ejemplo, tengan tabaquismo e hipertensión. Y sobre algunos factores de riesgo para poder formar estos aneurismas se consideran igual los factores no modificables, que son los de arriba, y los modificables. En los no modificables tenemos a la edad avanzada y a las colagenopatías. Entre todas las colagenopatías se considera que el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4
va a ser de los más importantes. En específico el tipo 4 porque se encarga de la síntesis de colágeno 3, y el colágeno 3 se encuentra en todos los vasos. Entonces va a causar una mayor predisposición para la formación de aneurismas y su ruptura. Sin embargo, también se encuentran otras colagenopatías, como la neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad poliquística renal, o el síndrome de Klinefelter. No, se me olvidó el nombre, pero sí hay varios tipos de colagenopatías. Entre los modificables tenemos a la hipertensión arterial, el tabaquismo y el alcoholismo, y también el uso de drogas simpático-miméticas como la cocaína, que es el principal. Igual, para poder hablar sobre la fisiopatología tenemos dos mecanismos, que es por un aneurisma y los relacionados con no aneurisma. Los que no son relacionados con aneurisma, que igual había mencionado que son la menor cantidad de casos, se considera a la malformación vascular, a la disección arterial, a la anemia falciforme y tratamientos anticoagulantes. Los tratamientos anticoagulantes principalmente están relacionados con las hemorragias intracerebrales y las hemorragias subdurales, no tanto con las subaracnoideas. Pero se ha demostrado que, aunque no están relacionados con no están tan relacionados con las hemorragias subaracnoideas, pueden causar una hemorragia subaracnoidea. Y el aneurisma oculto, aunque es un aneurisma, se coloca en esta subdivisión, ya que se considera que es no aneurisma, porque el primer estudio de TAC o el primer estudio de imagen que se realiza, no se encuentra un aneurisma en este caso, por lo que se le da al paciente un tratamiento para poder establecerlo, para poder establecer al paciente, se le vuelve a realizar otro estudio de imagen y hasta el segundo estudio de imagen se logra encontrar el aneurisma, pero que generalmente son muy pequeños. Por eso se coloca en esta posición. En lo que corresponde a la fisiopatología sobre por qué se causan tantos aneurismas, por lo menos de forma intracraneal, lo que ocurre es que las arterias intracraneales van a ser distintas a todas las demás arterias. ¿Y esto por qué? Principalmente vamos a ver la yugular interna y las arterias vertebrales. La yugular interna, cuando va entrando al cráneo, justo en la porción cavernosa, pero en su segmento horizontal, va a haber una transición en sus capas. Las capas de la arteria yugular interna en esta porción va a empezar a disminuir las fibras de la lámina elástica externa hasta que desaparezcan en sus demás segmentos. Es por esto que se considera que los muros de este vaso pueden ser más débiles y pueden tener a la formación de aneurismas. Mientras que las arterias vertebrales, mientras van entrando al cráneo, se ha demostrado que tienen o desaparecen las fibras, en específico de la lámina elástica externa y de la túnica media. Es por eso que las paredes de estos vasos son más pequeñas y pueden causar esta formación de aneurismas. Y para poder clasificar a los aneurismas, podemos clasificarlos por morfología, por la forma en la que se están formando, por la patogénesis, por su tamaño y por su ubicación. Sin embargo, vamos a clasificarlos en este momento por la morfología, ya que es, digamos, una forma más sencilla y que podemos relacionar con la frecuencia en que aparecen. Tenemos aneurismas saculares, fusiformes y disecantes, que igual vamos a hablar de cada uno en las siguientes diapositivas. El aneurisma sacular se considera que son los más comunes de todos los aneurismas, representando casi el 90% de todas estas malformaciones vasculares. Pueden ser adquiridos y pueden ser congénitos, sin embargo, su principal razón de existir son los adquiridos. Estos aneurismas saculares van a tener un solo orificio cuello porque es por donde va a entrar el paciente, que tiene mucha importancia a la hora del tratamiento y que voy a mencionar. Estos aneurismas saculares también, bueno, principalmente se deben a la degeneración de la túnica media y a que también va a haber una degeneración en la lámina elástica interna. Esto principalmente ocurre en los sitios de ramificación de todas las arterias. Es por eso que podemos encontrarlo en estas partes donde se bifurcan las arterias y es es lo normal. E igual, si llegara a ocurrir una ruptura de un aneurisma en un niño, podemos suponer que fue de origen congénito por algún síndrome que causara esta colágenopatía, o en adultos generalmente ocurre por degeneración crónica, que está relacionada a la degeneración con la hipertensión y con el uso de drogas simpático-miméticas.
Entonces, aquí pongo dos estudios de angiografía, donde se puede ver la imagen compilada, que está distinta y se ve llena de sangre. Y aquí está el orificio cuello que mencionaba antes, que el orificio cuello tiene su relación, su importancia, en que nada más por aquí puede entrar el flujo sanguíneo y solo por esa zona puede volver a salir el flujo sanguíneo. A la hora de poder realizar un tratamiento, podemos clipar este orificio cuello y de esa forma paramos el flujo que esté llegando a este aneurisma, o también podemos entrar por este orificio y rellenar el aneurisma con otro tipo como de alambre, que se conoce como coiling, pero igual de esto vamos a hablar después. Pero lo importante, digamos, que aquí nada más hay un solo orificio. Mientras que hablamos sobre los aneurismas fusiformes, van a ser distintos, ya que para estos, principalmente su causa de formación es la aterosclerosis, ya que va a causar un daño en la túnica media, pero este daño en la túnica media va a ser en una porción completa, por así decirlo, de toda una arteria. Este daño, en vez de ser localizado y solo ser una distensión de una sola zona de la ramificación, generalmente este se va a ver en toda la longitud de una arteria y va a causar una lesión prolongada, por así decirlo. Entonces, digamos, esa es la diferencia. Incluso aquí que se puede ver es una prolongación completa que va a afectar a toda la longitud de una arteria. Y cuando hablamos de aneurismas fusiformes, hay que tener en cuenta otra patología que se conoce como dolicoectasia. La dolicoectasia no es tan frecuente como este tipo de aneurisma, pero sí hay que tenerlo en cuenta. La dolicoectasia generalmente ocurre en la circulación posterior, por sus características, y lo importante aquí es que mientras el aneurisma fusiforme es, digamos, un segmento más reservado, la dolicoectasia va a ser una porción más prolongada y su dilatación va a ser más obvia. Generalmente esta dolicoectasia, al estar un vaso más grande, más prolongado, va a comprimir al tronco encefálico y a ciertas zonas donde se encuentran los pares craneales. Entonces vamos a tener ciertos signos neurológicos relacionados con la compresión de estos pares craneales. Esta dolicoectasia generalmente no puede causar una hemorragia, generalmente no causa, perdón, una hemorragia subaracnoidea, pero su importancia sería directamente en la compresión de los pares craneales y sus signos neurológicos. Aquí pongo en comparación el aneurisma fusiforme y todo esto que es desde este segmento hasta esta zona, se puede considerar que es la dolicoectasia. Es por eso, digamos, la diferencia entre toda la porción afectada. En caso de los aneurismas disecantes, tenemos que estos van a ser causados de forma espontánea, por trauma craneoencefálico y también por algunas vasculopatías. En todo el trauma, en toda la extensión del trauma se demostró que el catorrazo no va a ser significativo para poder formar estos aneurismas disecantes, ya que incluso se considera que los traumas triviales, como nada más mover la cabeza, agacharse por algún objeto, pueden causar la formación de estos aneurismas. Y básicamente este aneurisma disecante consiste en que la capa más interna de la arteria se va a romper, pero las capas externas no. Entonces el flujo de sangre va a transcurrir por esta luz del vaso, va a pasar por esta ruptura y va a inflar lo que sería esta porción que se encuentra entre la capa interna que sufrió la ruptura y las capas más externas, permitiendo que aquí se almacene la sangre. Esto va a ser importante ya que nada más llenarse de sangre en una sola porción puede obstruir el paso de sangre justo en esta zona. Entonces, las demás zonas que se tengan que irrigar pueden sufrir de hipoxia o de isquemia. La imagen para poder detectar estos aneurismas disecantes no va a ser tan sencillo, ya que generalmente son pequeños los aneurismas disecantes. Pero con la geografía podemos detectar un signo muy, muy importante con ellos, que se considera el signo de perla y su hilo, que el aneurisma disecante lo que va a formar, lo que va a causar, es una vasoconstricción distal, una vasoconstricción distal y una vasoconstricción más proximal. Entonces va a dar la apariencia de que es un hilo conectado con una perla.
se ha hecho tantos estudios sobre la ruptura, bueno, se ha hecho muchos estudios sobre la ruptura de aneurismas, pero ninguno ha sido tan importante como este, que es el Estudio Internacional de Aneurismas Intercraneales sin ruptura. Demostró que nada más de 1 al 6.5% de todos los aneurismas van a tener rupturas. Esto se logró localizar, ya que muchas personas tienen aneurismas, pero no necesariamente se van a romper. Estos hallazgos de aneurismas eran incidentales y a la hora de hacer una autopsia demostraban que la persona había vivido con el aneurisma por toda su vida, pero no se había roto. Entonces, tener un aneurisma no necesariamente significa que vaya a tener una hemorragia subanoidea. Sin embargo, las personas que sí lo llegaban a romper eran las mujeres, los pacientes longevos, las personas que tenían aneurismas sintomáticos, que ya lograban alguna que justo la presencia de este aneurisma empezaba a causar alguna, alguna sintomatología por la compresión que estaban causando en esta zona, o también aneurismas en la circulación posterior. También se consideraba otro tamaño, otro índice u otro factor, que el tamaño del aneurisma fuera mayor a 10 milímetros. Esto era, digamos, casi seguro que los aneurismas se iban a romper. Sin embargo, también se encontró otros fallos en este estudio, ya que la historia de la enfermedad, como mencionaban aquí, no, bueno, para poder seleccionar a los pacientes de este estudio fue de una forma imparcial. A algunos pacientes se les excluía, por ejemplo, a los pacientes que tenían aneurismas fusiformes, seculares por traumas o aneurismas micóticos infecciosos, se les excluía de estos estudios. Mientras que se encontró también que habían pacientes que tenían aneurismas que se rompían, pero el tamaño de este aneurisma era de 6 a 7 milímetros, a diferencia como ellos habían logrado poner en sus estudios, que era mayor de 10 milímetros. E igual la AJA hizo otro estudio en el 2005, donde demostró que habían otro número de rupturas a diferencia de este estudio. La AJA mencionó que había nada más 6.400 rupturas de aneurisma de forma anual, mientras que el estudio internacional mostraba que habían de 21.000 a 33.000 de forma anual. Es por eso que aún no se conoce cuál es la verdadera incidencia, los verdaderos factores que puedan favorecer la ruptura de estos aneurismas. Sin embargo, sí se tiene en cuenta que es pues todo lo que había mencionado antes, como etiología, ¿no? Igual como mencionaba, para la ruptura del aneurisma se demostró que 3 a cada 25 pacientes que tienen aneurisma se van a romper de cada 100.000 pacientes que tienen aneurismas. Lo que va a ocurrir cuando ocurra esta ruptura del aneurisma es que la sangre va a entrar a la cavidad intracerebral, ¿no? Entonces va a estar en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Al estar en contacto con este líquido cefalorraquídeo va a aumentar el contenido del cráneo y pues obviamente tiene que haber una regulación entre ¿cómo decirlo? Entre estas cavidades, ¿no? Va a aumentar la presión intracraneal de una forma acelerada y brusca, lo que también se puede encontrar que la sangre puede encontrarse en el espacio subaracnoideo, en el espacio interventricular, en el parénquima y espacio subdural. Entonces, este sangrado inicial va a ocurrir de forma espontánea y brusca, pero solo por algunos segundos. Va a parar casi de forma inmediata, porque solo dura este sangrado inicial unos segundos. Pero se considera que lo que tenemos que nosotros que parar es el resangrado. El resangrado ocurre en el primer día que ocurre esta cefalea. Este primer sangrado, perdón. De la cefalea voy a hablar después. Es justo esto que tenemos que evitar, el resangrado. Y cuando ya tenemos un sangrado inicial, tenemos que evitar los siguientes eventos secundarios que pueden ocurrir. Entonces, los eventos secundarios que tenemos que evitar nosotros para que se van a desencadenar sí o no con este sangrado son la hidrocefalia, el vasoespasmo y toda la sintomatología que puede ocurrir con el cráneo hipertensivo y todos los efectos adversos que pueden ocurrir de un cráneo hipertensivo que no ha sido tratado. Cuando hablamos de la hidrocefalia, generalmente ocurre porque los componentes hemáticos llegan a formar un coágulo o llegan a obstruir algún drenaje del flujo sanguíneo, del flujo del líquido cefalorraquídeo, perdón. Entonces, esto puede causar la hidrocefalia.
El vasoespasmo generalmente ocurre porque va a haber una lisis de todos los coágulos que están formando por toda la hemorragia. Esta lisis va a causar un daño epitelial y una contracción del músculo liso que se encuentra en los vasos de toda la cabeza. Entonces, un vaso normal generalmente sintetiza óxido nítrico para poder hacer una vasodilatación. Pero el daño epitelial va a causar que esta producción de óxido nítrico se vea sesgada. E igual las enzimas que están causando este daño por la lisis de coágulos van a dañar de nuevo a los vasos, causando una contracción muscular, lo que va a causar que todo este desencadenante lleve a una hipoperfusión del cerebro. Y esta hipoperfusión puede ser tan avanzada que puede provocar una isquemia o un infarto a ciertas zonas del cerebro, que es lo que tenemos que evitar. Sobre la presentación clínica tenemos ciertos aspectos que ver que son varios, que son algunos síntomas prodrómicos que se pueden provocar, que se pueden localizar en este tipo de hemorragias, el inicio clínico, la sintomatología, los hallazgos en la exploración física y la severidad de toda esta presentación clínica. El inicio clínico, bueno, como inician estas patologías, este derrame, generalmente puede deberse a actividades estresantes o no estresantes. Cuando se debe a que el paciente hizo algún esfuerzo físico o realizaba maniobras de mansalva, ejercicio, etcétera, es cuando inicia la sintomatología. Pero no necesariamente se debe a que ya está causando la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se ha demostrado que está más relacionada a actividades no estresantes, o sea, ocurre de forma espontánea cuando generalmente el paciente estaba descansando, durmiendo o sin alguna actividad que de verdad le causara estrés. Entre los síntomas prodrómicos se considera que puede haber una cefalea centinela. Esta cefalea centinela va a ser distinta a la cefalea thunderclap que voy a mencionar después. Por esta cefalea centinela, el paciente va a mencionar que es una cefalea de intensidad severa que ocurre nada más en el 10 al 43% de todos los pacientes. Sin embargo, no se considera que esta cefalea centinela sea de importancia, ya que los pacientes cuando llegan a la sala de urgencias, en realidad no recuerdan si esta cefalea ocurrió en la semana pasada o hace 2 semanas, o lo pueden confundir con otro tipo de cefalea que no tenía nada que ver con la ruptura de un aneurisma. Estas cefaleas centinelas generalmente se deben a que hay cambios físicos en el aneurisma. Puede ser que el aneurisma ya estaba a punto de romperse, pero no se rompió, o hubo alguna contracción, o ya se rompió solo una porción muy pequeña del aneurisma, pero no lo suficiente como para causar una hemorragia completa. A eso se refiere una cefalea sentinel. Y ya la presentación clínica, que ocurre cuando ya se da la hemorragia subaracnoidea, el principal síntoma que siempre tenemos que sospechar, o que siempre va a ocurrir y que es de importancia para toda esta patología, es la cefalea thunderclap. La cefalea thunderclap se considera casi patognomónica de una hemorragia subaracnoidea, ya que el paciente la va a referir como una cefalea de mayor intensidad, la peor que ha sentido en toda su vida y que siente que le va a reventar la cabeza. Esta cefalea ocurre antes, bueno, perdón, el pico del dolor va a ocurrir en 1 hora antes de que se dé, no, perdón, lo estoy diciendo. En el momento que ocurre la ruptura del aneurisma, a 1 hora después ocurre el pico del dolor. Esto es el pico, lo que se conoce como la cefalea thunderclap. Y la cefalea thunderclap, generalmente, cuando hablamos del dolor de la cabeza, podemos mencionar que se encuentra limitado a una sola zona o que es en toda la extensión de la cabeza. Esto no es de importancia en una cefalea thunderclap. La cefalea thunderclap es lo importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre va a haber dolor en todo el cráneo y que va a ser el dolor mayor que ha experimentado en toda su vida. El paciente también puede perder la conciencia de forma espontánea o de forma breve. Si se llega a ver un coma, esto no es no tan común, pero si llega a haber un coma, significa que es un pronóstico peor para el paciente. Puede haber vómito, puede haber crisis convulsivas, y las crisis convulsivas también es un mal pronóstico para la evolución
del paciente. Igual puede haber meningismo. El meningismo generalmente se debe a una meningitis aséptica, por la presencia de todos los componentes de degradación hemáticos que se encuentran en la cabeza. Al empezar a degradarse, pueden causar una meningitis. Y esto también puede presentarse con algún síntoma de lumbalgia. Comparando todos los demás tipos de stroke o de derrames cerebrales, tenemos que la subaracnoidea es la única o la que principal que tiene un 100% de cefalea tóndrica. Todos los demás sí tienen cefaleas, pero no una intensidad tan agravante y no son tan importantes. Ahora, la exploración física, tenemos ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. La hipertensión arterial siempre va a ser un aspecto muy importante a revisar. El meningismo igual tenemos que revisar algunos de los meningios principales, como sería la rigidez de nuca, el signo de Kernig o el signo de Brudinsky. Todos estos pueden ser distintos y tenemos que revisarlos. A la hora de exploración, de explorar, perdón, el ojo, tenemos que ver ciertos signos de hipertensión intracraneana, como puede ser un papiledema, que podemos ver en esta zona, y aún peor, otro síndrome, perdón, que podemos encontrar, que se conoce como síndrome de Terson. El síndrome de Terson, si ustedes buscan en algunas bibliografías, antes se consideraba que era una hemorragia prerretinial, y que solo la hemorragia prerretinial se consideraba síndrome de Terson. Esto tenía que ver porque mencionaban que si había una hemorragia prerretinial, había muerte o habían un peor pronóstico para el paciente. Mientras que una hemorragia retinal sí era un signo de gravedad, pero era un mejor pronóstico que una hemorragia prerretinal. Actualmente, según creo que no recuerdo cuál, creo que era este artículo que mencionaba el síndrome de Terson diagnosticado por ecografía, que es del 2020, menciona que cualquier tipo de hemorragia que pueda ser visible en el ojo, en cualquier zona, prerretinal, retinal, en el limbo o en varias zonas, se considera como síndrome de Terson y todos están relacionados con una gravedad del paciente para este tipo de hemorragia subaracnoidea. Generalmente el síndrome de Terson es casi exclusivo para una hemorragia subaracnoidea, sin embargo, hay distintas presentaciones en las que se puede encontrar. E igual signos neurológicos. Los signos neurológicos se puede deber a la isquemia o a la compresión de la sangre que esté causando este signo focal. Pero los signos neurológicos son variados e igual depende de la zona que se esté afectando. Nada más aquí los coloqué como un extra, pero pues ya son distintos. Y ya como resumen de toda la fisiopatología, se puede ver en este caso que hubo un esfuerzo físico o maniobras de Valsalva que aumentaron la presión intracraneal. Esta presión favoreció la ruptura del aneurisma, que nos va a dar una hemorragia subaracnoidea, y va a haber un sangrado intracraneal. Esta presencia de sangre va a aumentar la presión intracraneal, perdón, y va a haber un dolor intenso e inmediato, que tiene como pico 1 hora de presentar esta zona, el pico de dolor. Esta es la cefalea Thunderclap. Esta cefalea Thunderclap es patognomónica casi de este tipo de hemorragia y se tiene que sospechar de una hemorragia subaracnoidea. A pesar de que haya los demás signos, con esta cefalea es casi indicativa de este tipo de hemorragia. Puede haber meningismo, papiledema, crisis convulsivas, el síndrome de Terson, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, pero no necesariamente tiene que verlo para poder sospechar de una hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico se va a dividir en dos porciones, en dos periodos de tiempo. Si el paciente va inmediatamente después de la cefalea a hacerse un estudio, tenemos que checar ciertas cosas. Y esto puede ser visible hasta 14 días como límite. Hay otros tipos de estudio que se tienen que realizar después de los 14 días de esta cefalea Thunderclap. Pero primero voy a hablar de este periodo. Entonces, desde que se presenta hasta 14 días, tenemos que hacerlo de una evaluación distinta. Si el paciente se presenta por cefalea, que tenemos nosotros sospecha de este tipo de cefalea Thunderclap, primero tenemos que hacer un descarte de una hemorragia subaracnoidea con una escala de Ottawa. La escala de Ottawa tiene un 100% de sensibilidad a diferencia de un ataque. Es por eso que la escala de Ottawa tiene una importancia muy, muy, muy importante a la hora de evaluar a estos pacientes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el paciente tal vez no haya mencionado que tuvo una cefalea Thunderclap, pero sí una cefalea importante que le duele
que le duele la cabeza, pero tal vez menciona que vomitó y menciona que perdió la conciencia, pero no menciona la cefalea Thunderclap. Entonces, por eso ocupamos el descarte de Ottawa. El descarte de Ottawa requiere que los pacientes no hayan recibido algún tipo de trauma y que todo su estado neurológico esté intacto. Eso es importante. Y que haya llegado por una cefalea. Entonces, el pico de cefalea para poder realizar esta escala requiere que haya estado en una hora antes de que presencie todos estos síntomas, y todos los ítems de esta escala se considera que debe de haber síntomas de meningismo o dolor en el cuello, que el paciente tenga una edad mayor o igual a 40 años, que se haya perdido la conciencia, pero que alguien más lo haya percibido, pero que actualmente a la hora de realizar esta escala esté activo, esté consciente, que se haya iniciado durante algún tipo de ejercicio, algún tipo de esfuerzo físico, que su pico de intensidad sea casi inmediato o en una hora de la cefalea, y que tenga una flexión limitada a la hora de realizar el examen. Si uno solo de estos ítems es positivo, tenemos que realizarle más estudios para poder corroborar la hemorragia suprarrenal. Pero si todos los ítems, los 6 ítems de esta escala, se consideran negativos, podemos descartar que el paciente está sufriendo de una hemorragia subaracnoidea. Probablemente fue un trauma craneoencefálico lo que ocurrió. Pero todos los ítems deben de ser negativos. Si uno solo es positivo, se considera que deben de hacerse más estudios. Cuando hacemos el descarte y es positivo a alguno de estos, se le debe hacer un TAC y una punción lumbar. La TAC se menciona que debe ser sin contraste y en las 6 horas previas, o bueno, no, en las 6 horas después desde que se presenció esta cefalea. A las 6 horas de que se presenció esta cefalea, tiene una sensibilidad del 95.5%, a diferencia de la escala de Ottawa, pero aún así tiene que ser ocupada. La TAC puede tener errores a la hora de la toma, o tal vez la persona que la estaba observando y diagnosticando no no pudo detectar el aneurisma o la sangre. Y la punción lumbar va a tener ciertos aspectos que igual tenemos que mencionar después. Mientras que si hacemos un diagnóstico después de los 14 días de que se detectó la cefalea, tenemos que hacer otro tipo de gabinete, como sería una angiografía por TAC o resonancia magnética. Una resonancia magnética también es posible, angiografía por cateterismo o una venografía cerebral. En la TAC lo que vamos a encontrar se menciona que es en las 6 horas posteriores a la cefalea, porque va a tener una mayor sensibilidad. Conforme pase el tiempo, su sensibilidad va a ir disminuyendo, mencionando que al quinto día la sensibilidad del TAC va a ser solo del 50%. Y tenemos que encontrar en la TAC la presencia de la sangre y la ubicación. Esto en la TAC, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la acumulación de sangre, acumulaciones de sangre. Y en la punción lumbar, aunque el ataque sea normal o no muestre alguna alteración, siempre se va a realizar, ya que la punción lumbar, digamos, es un estudio que nos va a indicar de forma precisa si hay sangre en la cavidad intercraneal o no. ¿Y qué vamos a evaluar en la punción lumbar? La presión de apertura, la presencia de eritrocitos o de leucocitos y la xantocromía. La presión de apertura se considera que va a ser elevada si va a ser mayor a 20 centímetros de agua en cada toma. La presencia de eritrocitos o leucocitos, tenemos que mencionar antes que para poder hacer este estudio de punción lumbar, vamos a tomar 4 tubos de muestra de líquido cefalorraquídeo. Debe salir generalmente sale con este tipo de coloración porque hay sangre, pero aún así, si no hay sangre, tenemos que hacer un centrifugado para poder hacer otro estudio, ¿no? Entonces, cuando hacemos los 4 tubos y detectamos que hay una presencia de eritrocitos elevada que no disminuye en estos 4 tubos, podemos mencionar que es un estudio positivo para una hemorragia subaracnoidea. Menciono que no debe disminuir la concentración de eritrocitos porque puede que existan eritrocitos en la muestra, en cada tubo, pero nada más en los primeros 2 tubos, por ejemplo, porque se debe a la punción que hicimos, a la perforación de todos los tejidos que hicimos, y pues obviamente puede haber sangre. Y se considera que debe haber más de 2000 eritrocitos por microlitro, más la xantocromía para poder hacer
el estudio, ¿no? La xantocromía consiste en que va a darle una coloración específica debido a la degradación de la hemoglobina. Entonces, generalmente se debe, esta xantocromía lo vamos a hacer por un estudio de fotoespectrometría. La fotoespectrometría va a pasar ciertos haces de luz. Los haces de luz van a atravesar este tubo de muestra. Los haces de luz de 415 nanómetros van a detectar a la oxihemoglobina, mientras que los de 450 a 460 nanómetros van a detectar la bilirrubina. Si detectan estos haces de luz en espectrofotometría, en el estudio, podemos mencionar que sí hay sangre en el espacio subaracnoideo. Y el tratamiento básicamente se considera todo un procedimiento escalonado, pero que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento va a consistir en una estabilización del paciente para poder tenerlo hemodinámicamente estable, que no haya otro tipo de repercusiones con el sangrado de la hemorragia. Debemos de clasificar la severidad del estudio de la hemorragia con estudios. Debemos de derivarlo al centro neurológico. Ahí se le va a dar un cuidado agudo, que es, digamos, lo más importante. Se debe de parar la hemorragia por el aneurisma con un clipaje o con el coiling, que mencionaba que el clipaje nada más era parar la hemorragia al hacerle un clip en el orificio o el cuello del aneurisma, en caso de que fuera un aneurisma saccular, o el coiling, que consistía en rellenar este aneurisma con un tipo de alambres, por así decirlo, alambres, para llenar el espacio de este aneurisma y evitar que siga saliendo sangre por esta zona. También tenemos que controlar la presión sanguínea para evitar la hemorragia o una hipoperfusión o una hemorragia o una hipoperfusión. Debemos de administrar agentes antitrombóticos o anticoagulantes, pero solo después de reparar el daño vascular. Esto para evitar la formación de trombos. Y también tenemos que checar si el paciente antes está ocupando algún agente antitrombótico o anticoagulante, ya que podrían favorecer la hemorragia o alguna otra complicación. Debemos de dar profilaxis para la trombosis venosa profunda, una profilaxis para la crisis convulsiva y mantener la eubolemia del paciente. Al igual que se pueden dar tratamientos para el dolor, pero eso ya depende de otros casos, ¿no? Entonces, para poder estadificar a la hemorragia subaracnoidea, que mencionaba que le correspondía primero al centro que lo recibe, para poder llevarlo a otras zonas, hay ciertas escalas. La escala de Hunt y Hess, perdón, escala WFNS, que es de la Federación Mundial de los Cirujanos Neurológicos, y la escala Fisher. La escala de Hunt y Hess consideraba antes nada más el índice de riesgo quirúrgico del paciente para poder someterlo a un clipaje o un coiling, pero se demostró después que ya se ocupa para esta escala para un riesgo de muerte del paciente. No nada más riesgo quirúrgico, sino para el riesgo de muerte. Esta escala WFNS tiene que ocupar la escala de Clomas-Glasgow y va a mencionar si puede que haya algún déficit neurológico o no. ¿Sí, Melissa? Esteban, perdón que te interrumpa, es que al doctor ya lo sacó de la clase, su internet, entonces dice que nos vemos mañana. Va, gracias. Sopes. Quedaste.